Le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 9, y vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra tuya que siempre perfecciona nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para poder asimilar lo que hoy vas a enseñarnos, y que nuestra vida sea transformada por el poder de tu palabra, de modo que seamos luz en nuestro hogar, luz en nuestra iglesia y luz donde quiera que estemos. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, qué hermoso es encontrarse con el Señor. Si usted pudiese pensar en su vida antes de conocer de Cristo, quizás usted diría que era un completo desastre. Quizás algunos dirían que no, que todo realmente caminaba bien. Yo era buen hijo, yo era buen esposo, siempre fui buen hermano, siempre me porté bien. Así que no hubieron muchos cambios en mi vida realmente, dirán algunos. Pero la realidad es que cuando nos encontramos con Cristo, somos transformados. Nadie puede encontrarse con Cristo en su vida y seguir siendo el mismo. Nadie puede encontrarse con la persona de Jesús en su vida y seguir su vida normal como si nada hubiese sucedido. Se produce un cambio. Imagínense que yo llego en esta mañana y le digo a usted: hermanos, llegué tarde hoy domingo porque saliendo de mi casa, una gandola cargada de cemento iba a toda velocidad. No la vi, me atravesé en la calle y me atropelló lanzándome varias cuadras hacia abajo. Así que tuve que levantarme, ir a mi casa, bañarme, cambiarme de ropa y venir a la iglesia. Por eso llegué tarde. ¿Usted creería el cuento? Por supuesto que no, porque es imposible que una gandola a toda velocidad atropella a una persona y luego se levante como si nada hubiese sucedido, se sacuda la ropa y siga caminando. Es totalmente imposible. Hermanos, es imposible igualmente que después de haber conocido a Jesucristo, que después de encontrarnos con Él en nuestra vida, todo siga siendo igual. Si usted alguna vez ha conocido a una persona que no tenía a Cristo y luego la conoce después de recibirlo, usted notará el cambio que comienza a suceder en su vida. Su manera de hablar cambia, su manera de caminar cambia, su manera de comportarse y de relacionarse con otras personas también cambia. Porque esto es lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De manera, hermano, que cuando tú te encuentras con Cristo, cuando tú lo conoces, cuando tú abres el corazón de tu vida a Jesucristo y rindes a Él todo lo que eres, entonces una transformación maravillosa, poderosa, comienza a ocurrir en tu vida. Comienzas a ser más fuerte ante la adversidad. Comienzas a llenarte de gozo cuando otras personas se amargan. Tú puedes sonreír y puedes caminar confiado. Esto sucede cuando una persona realmente llega a conocer a Jesucristo. No puede suceder que una persona conozca a Cristo y siga siendo el mismo. Un mal esposo, maltratador de mujeres, un padre maltratador, agresivo, un padre gritón, iracundo, recibe a Cristo. Es imposible que continúe siendo el mismo padre iracundo, el mismo esposo maltratador. Es imposible, porque conseguirse con Cristo es recibir un cambio, es recibir una transformación.
el Espíritu Santo de Dios comienza a morar en la vida de la persona de manera tal que lo transforma todo su ser. Lo que es imposible para el hombre sin Cristo, con Cristo se hace posible. Los psicólogos dicen que una persona que ha sido maltratada en la infancia y que ya ha creado patrones de conductas que se han desvirtuado, es imposible que pueda mejorarlos, no puede cambiar. Los consejeros matrimoniales le dicen a los jóvenes que están por casarse: no pienses que una persona por casarse contigo va a cambiar, va a ser diferente. Es imposible, los patrones de conducta no se pueden cambiar. Pero quiero decirte algo en esta mañana: Jesucristo tiene el poder de cambiar, de transformar la personalidad de cualquier persona, porque Él es Dios y tiene el poder para hacerlo. Amén. Mucha gente dice: quiero ser diferente. Si tú vienes a Cristo, puedes ser diferente. Quiero ser mejor esposo, pero por más que me esfuerzo, no lo logro. No quiero gritar a mi esposa, no quiero maltratar a mis hijos, pero pastor, siempre termino haciéndolo. Si rindes tu vida a Cristo, todo puedes cambiar y puedes ser la persona que siempre soñaste ser. Puedes ser feliz y puedes sembrar felicidad en tu hogar y felicidad alrededor de las personas que siempre están a tu lado. Amén. La Biblia nos habla de un hombre llamado Mateo. Él era recaudador de impuestos. ¿Cuál era el trabajo de Mateo? El trabajo de Mateo era quitarle a las personas de aquella época un porcentaje del dinero que ellos tenían para entregarlo al Imperio Romano. En la nación de Israel, el pueblo judío estaba gobernado por el yugo romano. Los romanos habían colocado recaudadores de impuestos o publicanos, para que ellos se encargaran de irse con un grupo de soldados a las diversas casas a obligar a las personas a pagar este tributo. Pero estos recaudadores no tenían un salario. El imperio no les pagaba a ellos por eso. Más bien ellos debían agregarle al porcentaje del impuesto algo más. Y esta porción que le agregaban se convertiría entonces en el salario de ellos. Muchos, la gran mayoría de estos recaudadores de impuestos exageraban grandemente el porcentaje para poder así reunir mucho dinero para ellos. De manera que eran odiados por el pueblo. El pueblo los miraba con ira, porque no solo recogían impuestos para dárselo a una nación pagana, sino que también exageraban en el porcentaje que aumentaban. A Mateo lo odiaban aún más. ¿Sabe por qué? Porque él era judío y le servía a una nación pagana, a Roma, y él robaba al pueblo judío, de manera que lo cuestionaban y lo criticaban. Era visto como un pecador, un blasfemo, una persona rebelde a la ley de Dios. Y en esa época y en esa cultura, esa nación, las personas que eran vistas de esa manera no les permitían acercarse a ningún hogar. La misma familia les daba la espalda. Así que podemos pensar que Mateo estaba siendo rechazado por su nación, rechazado por su familia, rechazado por aquellos seres a quienes él amaba y de quienes él debía recibir amor. No lo estaba recibiendo porque su trabajo, sus actitudes, sus acciones hacían que el pueblo lo rechazara. Ese era Mateo. Podríamos decir que Mateo tenía su corazón lleno de resentimiento, lleno de tristeza por la manera en que el pueblo lo juzgaba a él. Sin embargo, Mateo no cambiaba su manera de vivir. ¿Dónde dice la Biblia que estaba Mateo cuando Jesús se acercó a él? En una mesa. ¿Qué estaba haciendo? Contando el dinero que había recogido del pueblo. Eso era lo que estaba haciendo Mateo, allí, entretenido con su labor. Seguía las mismas cosas que le habían hecho ganarse el odio del pueblo. Allí estaba sentado él. Mucha gente sigue viviendo de una manera hostil, aunque quieren cambiar, porque el rechazo de las demás personas los hace sentir a ellos que no tienen oportunidad para ser mejores. Que no importa que lo intenten, por más que lo intenten, siempre los van a odiar. Nunca van a creer en ellos. Así que Mateo quizás pensaba de esa manera: ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a dejar de ser recaudador de impuestos?
¿Para qué voy a ser mejor con el pueblo si en todo caso ya no confían en mí? Todo lo que he hecho me ha dañado la imagen, de modo que aunque me porte bien, me seguirán odiando. Nadie cree en mí. Ahí estaba entonces Mateo, con actitudes muy malas, lleno de resentimiento y de mucha tristeza en su corazón, porque no pensaba que hubiese una oportunidad delante de él para ser mejor. Pero qué hermoso, la Biblia nos dice que Jesús se acercó a él. Dice la Biblia que Jesús fue hasta donde estaba Mateo, y Jesús, como Dios, conocía las necesidades de Mateo. Jesús, siendo Dios, conocía cuáles eran los temores de Mateo, sus necesidades, su dolor, su tristeza. El Señor lo sabía. Así como el Señor sabe en esta mañana qué es lo que hay en tu corazón y cuáles son tus deseos, el Señor lo sabe. Jesús sabe cuál es tu sufrimiento. Jesús lo sabe. Jesús sabe cómo vives en tu hogar, cómo funciona tu matrimonio, cómo están tus hijos, cómo funciona tu trabajo, lo que haces en tu trabajo, lo bueno que haces y lo malo que haces. Jesús lo sabe. La Biblia dice que Jesús se acercó a Mateo. ¿Y sabe por qué Jesús se acercó a Mateo? Porque lo amaba, a pesar de que era un recaudador, a pesar de que las cosas que hacían no eran correctas. Jesús amaba a Mateo. Y quiero decirte, hermano, que aunque te portes mal, aunque no des testimonio, aunque en tu casa seas iracundo y a lo mejor maltratas a tu esposa y maltratas a tus hijos, aún así Jesús te ama. Jesús aborrece las cosas malas que haces, pero a ti no te aborrece. La Biblia dice que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Dios rechaza tus actitudes pecaminosas, pero te llama a ti para que seas mejor. Te llama a ti para que seas transformado, para limpiarte, para quitar de ti toda cosa mala que te impide ser feliz. ¿Me estás siguiendo? El Señor, aunque conocía de Mateo todas las cosas que hacía, se acercó a Mateo. Mucha gente en esa época no se acercaba a Mateo. Los maestros de la ley, que eran los consejeros, eran los que enseñaban, ellos no se acercaban a Mateo, ni a personas como Mateo, los rechazaban. A ellos no les vamos a enseñar la palabra de Dios, a ellos no les vamos a predicar ni hablar de la ley, no les vamos a hablar del amor de Dios, no lo merecen porque son unos traidores. Pues Jesús no pensó así. Jesús vio en Mateo a alguien que podía ser transformado, alguien que podía cambiar, porque Jesús cree en Mateo. Jesús cree en ti. Jesús sabe que si tú abres tu corazón, su Espíritu Santo entra en ti y puedes ser transformado, puedes ser mejor. Si tu vida ha sido llena de amargura, Él puede tomar esa amargura, sacarla de tu corazón y llenarla de felicidad. Amén. Mucha gente busca en otras cosas, busca en otros lugares la felicidad, busca en otros lugares la paz, busca en otros lugares la armonía y no lo encuentra. ¿Sabe por qué? Porque siempre está buscando en lugares equivocados. Existe un solo lugar para ser feliz, un solo lugar para la armonía y la paz, un solo lugar y está en Cristo Jesús. No busques en otro sitio porque no vas a encontrar. Mateo, quizás, cansado de buscar, siguió siendo recaudador. Allí estaba sentado a la mesa y Jesús se acercó a donde estaba Mateo. Y me llama poderosamente la atención lo que Jesús hizo cuando llegó a donde estaba Mateo, lo miró allí sentado. Yo uso mucho más la imaginación para esto. Creo que Jesús desde lejos lo estaba mirando. Quizás Jesús tenía días mirándolo y lo observaba. Quizás Jesús lo miraba llegar a las casas cuando estaba recaudando los impuestos y lo miraba. Y Jesús pensaba dentro de sí, permítame por favor hacer uso de mi imaginación. Jesús pensaba dentro de sí, allá va ese hombre, él no cree en él mismo, él no cree que puede ser mejor, él no cree que puede soñar
para grandes cosas. Él no cree que Dios puede tomar su vida y usarla para bendición. Y Jesús quizás tenía varios días observando a Mateo hasta que el día y el tiempo llegaron en que Jesús se acercara a él. Y fíjese lo que sucede en este momento. Mateo está sentado en la mesa. ¿Qué estaba haciendo? Contando los impuestos. Y Jesús se acercó a donde estaba y dice la Biblia que sacó el cubo evangelizador y comenzó a hablarle del evangelio a Mateo. Comenzó a evangelizarlo, comenzó entonces a presentarle las 4 leyes espirituales y comenzó a sacar todas las técnicas de evangelismo, evangelismo explosivo, evangelismo pionero. Comenzó a hablarle de la palabra, le dio un estudio bíblico allí, le hizo una exégesis de la palabra de Dios a Mateo y lo invitó a recibir a Cristo, y Mateo recibió a Cristo ese momento. Amén. No fue así. No diga amén porque no fue así. Eso no sucedió. ¿Se da cuenta cómo lo agarro yo a usted? Ese es para ver si está despierto o está dormido, hermano. Mire, Jesús se acercó donde estaba Mateo. Y yo me imagino aquella escena de una manera gloriosa. Mateo estaba contando, él ni se imaginaba, él no sabía qué va a estar poniendo Jesús su mirada en mí si yo soy un recaudador, 1, 2, 3, 4, 5, 6 contando. Él nunca me va a mirar, todo el mundo me odia, Jesús me odia, Dios me odia, nadie nunca me va a dar una oportunidad, yo nunca voy a poder cambiar, nunca voy a poder ser mejor, siempre voy a ser un traidor, un rebelde, siempre voy a ser un amargado. Y gente que piensa así, yo nunca voy a cambiar, siempre voy a ser un mal esposo, un mal hijo, siempre me he portado mal, me tocó ser la oveja negra de la familia, no hay oportunidad para mí. Lo que haga la gente nunca va a creer en mí. Estoy confinado a ser un amargado toda mi vida. Hay gente que piensa de esa manera, pero Dios no piensa así de nadie. Así que Jesús se acercó a la mesa en donde estaba Mateo. Y la mirada de Jesús quizás fue profunda. Imagínese, quiero que por favor imagine allí Mateo allí sentado, él está contando. Ahí está Mateo. Y ahí está la mesa y está el dinero. Muchas personas alrededor, quizás todos miraban con odio a Mateo. Está contando el dinero que me quitó, decían algunos. Ese ladrón, traidor, rebelde. Y lo miraban con ira. Y ahí estaba Mateo quizás con amargura, tristeza, confusión, un montón de cosas contando. Y Jesús lo estaba mirando y dijo, este es el momento, voy a ir a donde él está. Y como aquella gandola que puede atropellar a una persona y hacerla pedazos. Así como aquella gandola que va a toda velocidad. Se aproximó entonces Jesús a donde estaba Mateo y fue hasta la mesa. Y yo imagino, hermanos, que Jesús se quedó mirando a Mateo con aquellos ojos, con una mirada que penetra el corazón. Usted sabe, ese tipo de mirada profunda. Así Jesús miró a Mateo. Y Mateo quizás sentado en la mesa miró a Jesús un poco temeroso. Aquella mirada de Dios mismo encarnado en una persona humana mirando a Mateo. Y Mateo la mira. Y Jesús le dice, sígueme. Giró Jesús y se fue. La Biblia no dice que Jesús se paró y le dijo, Mateo, soy Jesús, el Hijo de Dios. He venido para transformar tu vida. Si abres tu corazón, voy a entrar en él. Voy a perdonar tus pecados, tus rebeliones. Voy a perdonarte por haber sido un publicano. Voy a darte la oportunidad de que escribas un evangelio que lo van a colocar en una Biblia y dentro de unos años lo van a leer. Voy a darte esa oportunidad. Así que abre tu corazón. No, Jesús no dijo nada de eso. Jesús le dijo, sígueme. Fue lo único. Y giró y Jesús comenzó a caminar. Sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Comenzó a agarrar todo lo que estaba en la mesa, sacó su morral marca Wilson y comenzó a echar allí todo lo que tenía en la mesa rápido y miraba que Jesús se le estaba yendo, se le escapaba. Se me va Jesús, metió todo allí, agarró la mesa, dobló las patas, la metió también dentro de otra bolsa y corrió con todo aquel peso detrás de Jesús. Amén. Claro que no fue así. La Biblia dice que Mateo, cuando recibió aquella palabra de Jesús, cuando Mateo escuchó aquel sígueme de Jesús y vio que Jesús dio media vuelta y se alejaba, Mateo
se olvidó de todo lo que estaba en la mesa. Se olvidó de la mesa, de todo ese dinero, y fue en pos de Jesús. Comenzó a seguirlo con paso firme, sin duda alguna. Comenzó a seguir a Jesús. ¿Sabe algo, hermano? No podemos servir al Señor arrastrando cosas del pasado. No se puede servir a Dios así. Mateo no recogió nada de lo que estaba en su mesa, como símbolo que estaba dejando todo atrás. Fue un publicano, pero a partir de ese momento estaba dejando de serlo. Estaba lleno de amargura, pero a partir de ese momento la amargura se desvanecía en su corazón. Estaba lleno de tristeza y de temores y resentimiento, pero a partir de ese momento los temores, la tristeza y el resentimiento comenzaron a extinguirse. Se levantó lleno de fe, lleno de confianza en aquel que lo llamó, dejando todo atrás y siguiéndolo para ser transformado y usado para grandes cosas. Ese fue el llamado de Mateo. Y Jesús continúa hoy llamando gentes así, de esa forma. Pero muchos no hacen como Mateo. ¿Sabe usted qué hacen muchos? Recogen la mesa, la silla, no dejan caer ni un centavo y van en pos de Jesús, queriendo servirle con toda aquella carga. Personas que tienen amargura en su corazón y no han perdonado, y van en pos de Jesús sin perdonar a nadie, llenos de amargura aún, y amargan la vida de su familia, y amargan la vida de sus amigos, y amargan la vida de los hermanos en la iglesia. Y es por eso que usted ve tanta gente quejándose en la iglesia. Ellos dicen que creen en Jesús, pero se la pasan quejándose, con malas actitudes todo el tiempo, chismeando, hablando mal del uno y del otro, pecando. Una persona que vive de esa manera no está sirviendo a Jesús, no lo está haciendo. Ejemplo claro nos dio Mateo al dejar todo atrás. Si tú quieres servir al Señor, tienes que despojarte de todo aquello que es de peso y de obstáculo en tu vida. No puedes montarte todo aquello encima y decir: Jesús, quiero servirte, pero me rehúso a renunciar a mi pasado. Quiero servirte, pero me renuncio. Fíjese lo que hizo Mateo. Renunció incluso a su trabajo. Aquel trabajo era un obstáculo para servir al Señor. Un obstáculo. Así que renunció a su trabajo y puso toda su confianza en el Señor. Hermanos, la mejor riqueza que un hombre puede tener es la presencia de Dios en su vida. No hay mayor riqueza que esa. Pero mucha gente que dice creer en el Señor arrastra con todas las cosas pasadas. Yo hago una pregunta: ¿creerá realmente en el Señor? ¿Usted qué piensa? ¿Es dudosa su fe? Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Yo creo en el Señor, pero sigo apegado a las cosas del mundo. ¿Tiene fe esa persona? La Biblia enseña que no. Así que hubo una gran transformación acá. De un momento a otro, este hombre llamado Mateo se levantó y dejó todo atrás. Y aquel que tenía el título de publicano lo rompió, lo lanzó a la basura, y el Señor le dio el título de apóstol. Un enviado de Dios con toda la autoridad y el poder de Dios para enseñar su palabra y para seguir transformando las vidas de otras personas. Y ese hombre que fue un publicano, que fue rechazado por aquella sociedad, dejó todo atrás y se levantó y siguió a Jesús y escribió el evangelio que hoy estamos leyendo. Mateo mismo escribe este evangelio y se los dirige a la nación judía. Esa misma nación que lo consideró una vez un rebelde, comenzaron a tener a Mateo como sacerdote. Aquel de quien se avergonzaban, resulta que se convirtió en el puente entre ellos y Dios. Y les envió este evangelio, hablándoles
de que Jesús, el Hijo de Dios, había muerto en la cruz y que si abrían sus corazones, recibirían la salvación y la vida eterna. ¿Está escuchando lo que le estoy diciendo hoy? Jesús puede transformar la vida de una persona. Si hay cosas en tu vida que no has podido mejorar, es porque no las has puesto en las manos de Dios, es porque no te has rendido a Él. Porque cuando para una persona que se ha rendido a Dios, nada es imposible. Puede ser mejor en todos los sentidos. Puedes cambiar. Ese es el verdadero evangelio de salvación. Esa es la verdadera fe enfocada en Cristo Jesús. Así que no pretendas decir que crees en Dios y cargas encima todas las cosas pasadas. Y hay personas que tienen años, escuche, décadas en el evangelio y aún siguen arrastrando cosas del mundo. Y tienen décadas en el evangelio y se comportan como si no conocieran al Señor. ¿Me está oyendo? Esto no puede ser así, porque no es lo que la Biblia enseña de alguien que ha sido transformado por el poder de la palabra. No es lo que la Biblia enseña. Así que en primer lugar, Jesús amó a Mateo a pesar de todas las cosas malas que hacía. Si hay cosas en tu vida que ofenden a Dios, Jesús aún te ama. Dios te ama. Alguien se me acercó en una oportunidad y me dijo: pastor, ¿qué debo hacer para que Dios me ame? Yo le dije: nada, ya Él te ama. ¿Desde cuándo me ama? Desde antes que nacieras. Antes que naciera tu tatarabuelo, ya Dios te amaba. Dios te amaba. Antes de la fundación del mundo, ya Dios te amaba. Y quiero decirte eso a ti, iglesia: Dios te ama sin condiciones, como lo decía el director de la adoración esta mañana. No hay condiciones para el amor de Dios. Él te ama, te portas bien, te portas mal, hagas lo que quieras con tu vida. Él te ama. Pero lamentablemente su amor no puede salvarte si no hay un arrepentimiento en ti y te rindes a Él para que haya una transformación. No puede haber salvación. Una persona que vive su vida lejos de Dios no puede entrar al reino de los cielos. No puede. Si Mateo se hubiese quedado sentado allí y le hubiese dicho: Jesús, que te siga con todo esto que tengo, dejar todo esto para seguirte. No, yo mejor sigo aquí. Mejor me quedo aquí. Mateo nunca entonces hubiese escrito este evangelio. Nunca hubiese conocido a Jesús como su Señor y Salvador personal. Nunca lo hubiese conocido. Jamás hubiese disfrutado todas las bendiciones que el Señor tenía para él. Así que no se puede. Mateo sentado en la mesa: Señor, te acepto, pero no voy contigo porque tengo que quedarme aquí. Nos vemos, Jesús, pero sí te acepto, sí creo en ti. ¿Ok? Goodbye. ¿Ok? Y sigue aquí. No se puede. Eso no es creer en Cristo. Existe una sola forma de creer en Dios, y esa es la manera de Dios: renunciando a todo tu pasado sin Cristo y permitir que Él haga un nuevo presente en tu vida, y que la palabra de Dios te transforme y que te sujetes a ella y la obedezcas en todas las decisiones, en todos los pasos que des en tu vida. ¿Me está oyendo? Lo primero, Jesús amó a Mateo y se acercó a él. Lo segundo, Mateo renunció a todo y siguió a Jesús. Y lo tercero maravilloso que hizo Mateo, ¿sabe qué fue? Lea el texto, a ver qué fue lo tercero que hizo Mateo. Capítulo 9. En el versículo 10 nos dice qué fue lo tercero que hizo Mateo. Dice la Biblia: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Escuchen, no solo Mateo entendió el amor de Cristo hacia él, no solo se levantó y lo siguió dejando todo atrás, sino que le dijo a Jesús: Jesús, vamos a mi casa. Se llevó a Jesús a su casa, y en su casa invitó a pecadores, a otros publicanos. Llenó su casa de estas personas para que todos en su casa de Mateo
escucharan el mensaje de la palabra de Jesús a través de Cristo. ¿Me está oyendo? Esto quiere decir, hermano, que cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador de su vida, se convierte en bendición para su casa. Se cae entonces ese tapón religioso que muchos tienen, que en la iglesia soy un santo, pero en la casa soy un demonio. Un joven de una iglesia se le acercó una vez a mi esposa y le dijo: pastora, quiero decirle algo. Mi mamá aquí en la iglesia es una gran líder, pero en la casa es un demonio. Ella aquí habla dulcito. Su voz aquí en la iglesia es una melodía que relaja a cualquiera, pero en la casa son gritos que amargan a todo el mundo. Mi mamá nos maltrata en casa, le dijo aquel joven a mi esposa, porque son luz en la calle, pero son oscuridad para el hogar. Cuando Jesús visitó la región de Gandara, dice que un endemoniado vino a donde él estaba. Jesús sacó de él todos sus demonios. Aquel hombre que había sido librado de todos los demonios quería seguir a Jesús. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? No, ve a tu casa y cuéntales lo que te ha sucedido. Ve y sé de bendición para tu hogar. Cuando tú recibes la bendición de Cristo, tú la llevas primero a tu casa. El que verdaderamente creyó en el Señor muestra la transformación de Cristo en su vida, en su hogar. Porque es en casa donde realmente sacamos lo que somos. Cuando cerramos la puerta. Luis Palau, un pastor muy famoso, invitó en una oportunidad a un predicador a su iglesia. Aquel hombre predicaba de una manera maravillosa. Uno de los líderes de la iglesia se le acercó al pastor Luis Palau y le dijo: pastor, ¿ese hombre es un verdadero cristiano? Y Luis Palau le respondió: no sé, pregúntale a su esposa. ¿Por qué dice Palau eso? Porque los que viven contigo son los que te conocen realmente. ¿Cómo eres tú? En la iglesia todo el mundo es cristiano. En la iglesia todo el mundo, aleluya, amén, gloria a Dios, hermano, Dios te bendiga, la sangre del Cordero Inmaculado, aleluya. Y todo el mundo habla cristiano en la iglesia, pero en la casa se le salen tremendas palabras. A mucha gente es así. Se desenroscan los cachos antes de llegar a la iglesia y se ponen la aureola. Y se colocan la Biblia aquí al lado. Y ponen la cara de yo no fui. Amén, pastor, Dios les bendiga, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amén. El Señor es bueno, hermana, el Señor es bueno, aleluya, Dios les bendiga. En la iglesia. Pero cuando van llegando a la casa se quitan la aureola, la guardan y se enroscan los cachos. Llegó el macho de esta casa a correr, ¿dónde está mi almuerzo? ¿Es alguien que realmente creyó en el Señor? Cuando los años pasan y los hijos crecen, llegan a donde está el pastor. Pastor, yo no entiendo por qué mis hijos no se congregan. ¿Cómo se van a congregar si no fuiste de bendición para ellos? Conociste la bendición, pero no la llevaste a tu casa. La bendición hay que llevarla al hogar, primeramente a la casa. Si yo recibo la bendición de Dios, ¿qué hago con ella? La llevo primero a mi matrimonio, la llevo a mis hijos. Hago que esa bendición resplandezca primero, en primer lugar, en mi hogar. Y desde mi hogar esa luz debe brillar en todas partes donde yo esté. Pero el lugar donde Dios quiere que la lleve para que haga una explosión de bendiciones es en tu casa. No hay otro lugar. ¿Me estás oyendo? Así que Mateo recibió la bendición. Él estaba allí sentado contando el dinero. Llegó Jesús, lo miró, él se impactó. Jesús lo miró una mirada profunda y le dijo: sígueme. Dio media vuelta a Jesús y se fue. Mateo tiró la mesa, todo aquello cayó en el piso y se fue detrás de Jesús. Y me imagino: Señor, claro que te sigo, espérate. Mira, Señor, te invito a mi casa. Vamos a casa, porque ya están mis hermanos y mi papá, y está mi mamá, y yo quiero que ellos escuchen tu palabra, y quiero que haya una explosión de bendiciones en mi hogar. Y mira, Jesús, voy a invitar a mis amigos para que ellos también te conozcan, porque esto es hermoso lo que tú me has dado y quiero compartirlo con otras personas. El amor de Dios es algo que no se puede detener aquí dentro.
Pablo decía, el amor de Dios me obliga a predicar el evangelio. Es una explosión que hay dentro de mí. Es lo que quería decir Pablo. No puedo retenerlo dentro de mí. El amor de Dios, cuando está en tu vida, Él fluye, no se queda allí preso. Te obliga a hablar de Cristo, te obliga a ser de bendición, te obliga a servir a otras personas, pero te obliga en amor. No que te obliga y te sientes obligado, no, sino que te llena de placer el hecho de obedecer el amor de Dios. Es un placer. El que se enamoró de Cristo, para él es un placer hablarle de Cristo a otra persona. Cuando yo me enamoré de mi esposa, yo le hablaba de mi esposa a todo el mundo. Conocí una morenita bonita, y es que cuando yo la miro así, y cuando ella me mira, siento algo. Yo hablaba de ella con otras personas porque enamorado. Y llegaba a mi casa y le hablaba a mi mamá y le hablaba a mis hermanos, y la voy a traer para que la conozca. Mami, voy a traer a mi novia para que la conozca. Y el día que la llevé, ahí estaba yo con aquel pecho bien afuera. Y entré a mi casa con mi novia y busqué a mi mamá y se la presenté. Y busqué a mi papá y se lo presenté también, y mis hermanos, y la senté en la sala. Y estaba yo hinchado, mi novia. ¡Ah, qué hermoso! Así pasa con Cristo igual. Cuando uno se enamora de Cristo, uno quiere presentarle a Cristo a todo el mundo. Y uno va y visita al abuelo, y visita al tío, y visita a los hermanos. ¿Saben una cosa? Conocí a uno que me ama y que te ama también. Él es perfecto, es hermoso. Se llama Jesús y quiere cambiar tu vida. Esa es la forma. Así que puedes entender entonces lo que le sucedió a Mateo. Cuando se dio cuenta del amor de Jesús y de quién lo estaba llamando, dejó todo atrás. Yo me imagino que él no rodó la mesa. No, para mí hizo esto, miren. Se lo pueden imaginar en cámara lenta. Corriendo detrás de Jesús. La oportunidad de tener un cambio maravilloso en su vida. Jesús te ha llamado para grandes cosas. Pero tienes que dejar todo atrás. Y tienes que tomar la palabra que Jesús te ha dado y llevarla a tu casa. Aprende la palabra de Dios y llévala a tu hogar. Renuncia a todo eso que es de maldición en tu vida. Renuncia. Si crees en Cristo, renuncia a las cosas que te atan. Esas que tú sabes que no glorifican a Dios. Renuncia. Voltea la mesa. Tira todo eso al suelo y ve detrás de lo que Jesús te está ofreciendo, que es mucho más grande que cualquier cosa que puedas tener. Lo que Jesús te ofrece es mucho más grande. Pero no puedes venir en pos de Él trayendo cargas. No se puede. Amén.